Hola, ¿qué tal estás? ¿Quieres aprender cómo multiplicar en Raptor? Ven con nosotros, te enseñamos de forma rápida y divertida. Adey Tecnología. Mi nombre es Adey y hoy vamos a aprender a cómo hacer multiplicaciones en Raptor. Primero vamos a abrir Raptor y vamos a guardar. En este caso lo vamos a nombrar en multiplicaciones. Ahora vamos a poner tres asignamentos y en el primer asignamiento será número 1 y tendrá un valor de 0. En el segundo variable será número 2 y tendrá un valor de 0. En el tercer variable será resultado y tendrá una variable de 0. Aquí es para que los variables se inicien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner dos inputs y en el primer input vamos a poner dame el primer número y será de la variable número 1. El segundo será dame el segundo número y será variable número 2. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que poner otro asignamiento, pero aquí en vez de inicializar variables hay que poner resultado y hay que poner número 1 más por número 2. De esta forma está multiplicándose. Y hay que poner un output y será el resultado de la multiplicación es más resultado. Ahora, si ejecutamos, nos dice, dame el primer número. En este caso, vamos a decir 5. Dame el segundo número. En este caso también voy a poner 5. Se multiplica y dice, el resultado de la multiplicación es 25. Pero también hay otro método. Mucha gente piensa que el otro método, y que es verdad, es quitar estos dos inputs. Si quito estos dos inputs y ahora lo ejecuto, bueno, aparece 0 porque es 0 por 0, pero si pongo 2 por 2, mira lo que pasa. Que dice, el resultado de la multiplicación es 4 y esto se hizo sin input, pero yo prefiero responder al usuario, así que voy a dejar con input con control Z. Y esto ha sido todo. Recuerden, suscríbanse que es gratis. Danos me gusta en este y todos los vídeos y activen la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!